Buenos días, nuevamente por aquí compartiendo con ustedes este momento para realizar esta nueva experiencia número 9, ¿sí? Jóvenes, ¿sí? Por acá compartiendo con ustedes a la promoción. Mis más sentidas felicitaciones por terminar este año 2021, ¿no? 2021 que fue, digamos, un segundo año de esta forma virtual o clases remotas, ¿no? Y acá apoyándoles nuevamente ante esta situación. Entonces, ahí está la experiencia de aprendizaje integrada 9, comprende 5 semanas, ¿sí? Acá están las fechas, está el título de la experiencia, ¿sí? La competencia, también lo dejo ahí, a la promoción, y esta es la actividad 7 referente a estas 5 semanas. O sea, dentro de las 5 semanas van a haber 2 actividades, ¿sí? Entonces la actividad 7, ¿de acuerdo? Y este es el propósito. Acá también están los enfoques transversales referente a lo que es determinamos la tendencia de participación para la seguridad ciudadana, ¿no? Siempre y cuando tratemos de sensibilizar y de esta manera, ¿no?, generar que la sociedad esté más segura, ¿sí? Esa es la intención de esta experiencia integrada número 9. Muy bien, y seguimos avanzando, ¿sí? Muy bien, entonces acá les dejo otra diapositiva, otra imagen en la cual nos referimos al tema de progresiones geométricas, ¿no? Como lo manifesté al comienzo, ¿no? ¿Sí? El título. Muy bien. Progresiones geométricas. Sensibilizar mediante lo que es la seguridad ciudadana mediante el tema de progresiones geométricas. Muy bien. Entonces, en este tema de progresiones geométricas vamos a adelantarnos y explicar un poquito, ¿no? Un poquito referente a eso. Dice que decimos que una sucesión de números está en progresión geométrica cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón, ¿sí?, de la progresión. Entonces, jóvenes, cuando ustedes tienen una secuencia de números, por ejemplo 1, 2, 4 y 8, tú tienes que analizar, como dice el concepto, tienes que estar multiplicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8? Entonces se ha multiplicado por 2, como acá lo dice. Acá, cuando las cantidades son negativas, o esta sucesión de números, ¿no? Miren, entonces dice que es decreciente, pero tienes que analizar por cuánto se está multiplicando. Entonces, esa forma que ocurre se le llama razón. A eso que usted está multiplicando se llama razón, ¿de acuerdo? Entonces, esa razón lo vamos a determinar, por ejemplo, en este ejemplo. Entonces, al primer se le llama el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora acá lo han determinado la razón, 4 entre 2. Entonces siempre es un cociente. O sea, para hallar la razón se obtiene mediante una división. O sea, si tú coges los dos términos, los dos primeros, vas a hacer una división, o sea, 4 entre 2. Si tú coges los dos intermedios, siempre se cogen uno cercano al otro. O sea, por ejemplo acá hay 4 términos, voy a coger el cuarto con el tercero, o sea, 16 entre 8. O sea, de esa manera se realiza la razón, el posterior con el anterior, y ahí lo estoy dejando, ¿ve? Y todos van a resultar el mismo cociente, o sea, 2, ¿ve? Entonces, de esa manera hallamos la razón. Esa es la característica fundamental en progresiones geométricas. Para saber si es una progresión geométrica, la razón tiene que ser constante, en este caso es 2. Pero si la razón no lo hay, entonces ya no es una progresión geométrica, es una sucesión, ¿de acuerdo? Una sucesión de números. Muy bien, por acá reforzando estos conceptos de este PDF. En el término enésimo, de igual modo, el término enésimo
se refiere al lugar de repente. A ver, digamos, a ver, ¿quién está en el 10º lugar? ¿Quién está en el 15º lugar? ¿No? Entonces a ellos le vamos a llamar término enésimo, porque no lo sabemos. De repente quiero saber quién está en el 7º lugar. Entonces a él le llamamos término enésimo. Pero ya no se le el título sería término enésimo. Pero si yo quiero hallar el término 12º, entonces yo escribiría a 12. Pero para simbolizar el término enésimo se le señala a sub n. ¿Ya? A sub n igual a sub 1, o sea, al primer término, por la razón, y el exponente es n menos 1. O sea, A1 es el primer término. A sub n viene a ser el término que vas a determinar. Como le decía, quiero hallar el 12º lugar, A sub 12. Quiero hallar el 20º lugar, A sub 20. ¿Ya? Entonces, A sub 1 es el primer término. La R, la razón, ya lo hemos determinado, ahí está. Y la n es la cantidad de términos. O sea, si me piden A20, entonces n es 20. Si me piden el 15º lugar, n es 15. Si me piden determinar el 5º lugar, la n es 5. ¿Ve? Entonces esos conceptos o esas frases tienen que conocerlo. Muy bien, ahora acá, hallar el término del lugar 12, ¿no? Con lo que ya les expliqué, entonces hallar el término del lugar 12. Y miren, acá son fracciones, son secuencia de números que están en fracciones. Entonces ahora lo vamos a analizar y encontrar, ¿qué cosa? ¿Cuál es lo primero que hay que conocer para saber si es una progresión geométrica o simplemente a veces se le dice es una PG? Entonces, ya, entonces tengo que conocer la razón. Entonces, la razón, miren, como hay 3, acá lo estoy dejando y ambos resulta su cociente 3, ¿ve? Ahí lo están viendo, ¿ve? La razón, 1 sobre 243 entre 1 sobre 729. Como son fracciones, así está, ¿ve? Entonces, ¿qué he cogido acá? El segundo con el primero. Entonces, haciendo producto de extremos, 1 por 729, ahí está, 1 por 243, ahí está, dividiendo 3. ¿Qué pasó con la otra razón? He cogido el tercero con el segundo. Y mire, también el cociente es 3. Entonces, como el cociente es constante y es 3, entonces decimos que es una PG. Y entonces, cuando ya tienes eso, sacas los datos. ¿Quién es el primer término? 1 sobre 729, la razón es 3 y como te piden el término del lugar 12, ¿qué vas a decir? A12. Ya está. Y eso tú lo reemplazas en A12, acá está la fórmula, ¿no? De la que estaba acá arriba, lo reemplazas de n es 12, 1 sobre 729 es el primer término, la razón es 3, ¿sí? Y el exponente es n menos 1. Como n ya hemos dicho es 12, entonces 12 menos 1. Y de ahí avanzas de esta manera, ¿no? 3 a la 11, 729 es decir 3 a la sexta. O sea, lo conviertes a potencia, ¿por qué? Para que sea cociente de bases iguales. ¿Se acuerdan en el tema de cocientes notables en álgebra? Lo haces así, ¿para qué? Para que se puedan restar los exponentes. Primero empiezo con el 11, 11 menos 6. Y ahí está, 11 menos 6, ¿cuánto resulta? 5. O sea, 3 a la quinta. Resultado, 243. Entonces el término doceavo es 243. Quiere decir que el 12º lugar es 243. Quiere decir que esta progresión geométrica ha sido creciente. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Acá apoyándolas de esta forma. Pasamos a la siguiente. En esta siguiente, de igual modo, acá nos hablan de suma de los n primeros términos. En esta suma de los n términos, en una PG, ¿no? Por ejemplo, acá nos están dando 256, 128, 64. O sea, esta sucesión de números. Entonces, la razón va a ser un medio, ya lo hemos determinado. Por ejemplo, los dos primeros, 128 entre 256. Sacando 128 ambos, queda un medio. Igual puede ocurrir con el 64 entre 128, 64ava, ¿no? Y 128 en el denominador, 64ava en ambos términos,
un medio. Entonces es una progresión geométrica. Entonces yo acá le he anotado los demás términos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice acá la situación? Que dice que en un concurso de baile se presentan, dice, 256 parejas. En las bases se especifica que de una etapa a otra etapa quedará la mitad de parejas clasificadas. O sea, por ejemplo, el primer día ha sido una etapa, han habido 256. Entonces, la segunda etapa, 128, dice, ¿por qué? Porque debe quedar la mitad. Y así sucesivamente hasta que quede una pareja, ¿no?, clasificada. Y se va a determinar, ¿no?, para la final, como dice. Entonces, de esa manera estoy presentándoles de esta forma, ¿no? Y para lo que es la suma de progresiones geométricas, hay dos fórmulas, jóvenes, ¿sí? Hay dos fórmulas. La que se usa más es esta, ¿sí? Esta de acá. Esta de acá es más trabajosa, pero hay que saber. O sea, cuando tú tienes una situación, tú sacas tus datos, tienes que analizar cuál de esos datos tiene relación cuando quieres aplicar suma, ¿sí? Cuando quieres aplicar suma. Entonces, ahí lo dejo, ya sus profesores estarán ahí informándolos. O, más adelante, si hay alguna situación, lo pasaremos a detallar. En la situación 2, dice que un estudiante está desarrollando su tarea y encuentra el siguiente problema. Si la suma de tres números en progresión geométrica creciente es 21 y su producto 216, ¿cuáles serían esos números? Entonces, ojo, acá ya no nos dan así como cantidades o términos, ¿ve? Para yo determinar la razón, el primer término, la cantidad de términos, ¿no? Entonces, no conocemos, solamente me dicen que son tres números que están en progresión geométrica. Entonces yo voy a designar de esta manera: el primero, el segundo y el tercero. Ahora, si quiero avanzar al primer término, sigue siendo el primer término, ¿no?, porque empezó. Pero el segundo término, jóvenes, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? De A sub 1 por la razón, ¿sí? ¿De acuerdo? Igual acá, ¿ve? Por ejemplo, acá, ¿ve? 256 es el primero. ¿Cómo surge el 128? De haber multiplicado a este por un medio, ¿no? 128. Ahora, ¿cómo resultó 64? De haber multiplicado a este por ¿cuánto? Por un cuarto. ¿Por qué? Porque para el tercer término la razón va a ser a al cuadrado, ¿sí? Entonces 64 resulta de multiplicar a 256 por un cuarto. ¿Cómo resultó 32? A multiplicar a 256 por un octavo. ¿Ve? Entonces siempre A sub 2 en progresiones geométricas va a ser A sub 1 por R. El tercer término en progresiones geométricas siempre va a ser A sub 1 por R cuadrado. El cuarto término sería A sub 1 por R al cubo. ¿Ya? Muy bien, joven. Ahí lo, porque esto no he visto, ¿sí? No se enseña en colegios, igual tampoco no se da. ¿De acuerdo? Aquí lo estoy dejando de una manera más reforzada, ¿sí? Igual a ¿cuánto? 216. Estamos aplicando lo que es el producto. La suma lo estamos dejando todavía para después. Entonces, acá es el producto. Entonces, como analizan ustedes aquí, el A sub 1 es potencia 3. ¿Por qué? Como se están multiplicando, potencia 3. Y R, igual modo, ¿no? La potencia es 2 y acá R sub. Entonces resulta R al cubo. Y al 216 lo transformé o lo ubiqué de forma de potencia, 6 al cubo. Entonces, acá lo agrupo en uno solo, al 6 también, 3 por 2, y de aquí ya puedo indicar por analogía. A ¿cuánto vale? 3. Y R ¿cuánto vale? 2. Pero también pueden decir A vale 2 y A vale 3, ¿sí? Pero tienen que tener cuidado si la suma, como les decían, la suma de los tres te da 21 y el producto 216. Entonces yo escogí, porque hay dos posibilidades que tengo, que A sea 3
y A que sea 2. Igual R tiene dos posibilidades, que sea 2 y que sea 3. Entonces yo designé que A sea 3 y R sea 2. ¿Por qué? Acá ya estoy representando. A es 3. Ahí está, A es 3. Y como la razón es 2, entonces digo 3 por 2, 6. Y 6 por 2, 12. ¿Ves? Ya tengo los 3 números que me estaban pidiendo. ¿De acuerdo? Y ahora voy a verificar si la suma y el producto te da 21. Y ahí está. ¿Ves? Si sumo los 3, 21. Si multiplico los 3, 216. Entonces ya encontré los 3 números de esta progresión geométrica. Bien, jóvenes, ahí lo estoy dejando de una manera reforzada siempre, ¿sí? De una manera didáctica para su comprensión, ¿sí? Pasamos a la siguiente. La siguiente ya es la situación de esta actividad 7, ¿ya? Entonces nos están dando un gráfico mediante esta situación, ¿no? Ahí lo están leyendo, ¿sí? Ahí está, ¿ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿qué nos quiere decir? Que Inés está preocupada, dice, por la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, con su amigo Amaru, dice, ¿qué hacen el primer día? Deciden poner en marcha, ¿no? Entonces convocan a otros amigos de cada uno de ellos, y el primer día son ellos, el segundo día ya son sus amigos, o sea, el doble. Tercer día, cada amigo convoca a otros 2, y así sucesivamente. Eso es lo que nos quiere decir esta situación. Y acá lo vemos, el primer día 2, segundo día 4, tercer día 4, 8, y esta es la columna de las personas involucradas, y ahí lo estamos viendo. Cuarto día, el doble de 8, o sea, 16. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos dice el PDF? Sobre esta información vamos a responder algunas preguntas. Y acá está. Hay 3 preguntas. ¿Cuántos nuevos amigos se involucrarán en el 10º día? A ver, vamos a analizar. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuántos nuevos amigos se involucrarán en el 10º día? ¿Cuántos nuevos? Hay que entender esto también. ¿Cuántos nuevos amigos se involucrarán en el 10º día? ¿Se acuerdan cuando yo les decía? A ver, hallar el 12º lugar, hallar el 15º lugar, hallar el 20º lugar. Allá, entonces este es sobre el término enésimo. Término enésimo. ¿Y cuál era el término enésimo? A sub n igual a sub 1 y más por r a la n menos 1, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a ver los datos. Primero los datos. Dice cuántos nuevos amigos se involucrarán. Entonces traigo, ¿sí?, 4 datos. El primero, el segundo, el tercer, cuarto término. ¿Se acuerdan de la gráfica? El primer día era 2, segundo 4, tercero 8 y el cuarto 16, ¿no? Eso es lo que nos daba la gráfica, ¿de acuerdo? Ahora, les traigo los datos. A sub n viene a ser a sub 10. O sea, lo represento así para que sea bien didáctico, para que entiendan de dónde salió A10. Entonces, A sub n es A10, o sea, lo que te están pidiendo determinar. A sub 1 es 2, n es 10. ¿Por qué? Porque son 10 días, es el 10º día. ¿Ya? Y la razón, ya sabemos. Ya. Aquí lo estoy dejando bien para todo, ¿ve? ¿Ve? Y siempre es constante, resulta 2. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar mediante el término enésimo. Ahí está la fórmula, ¿ve? Jóvenes. Entonces, siempre cuando tengan alguna frase o algo que diga así, tienes que hallar mediante la fórmula del término enésimo. Entonces, ¿ahora qué vamos a realizar? Vamos a reemplazar. Muy bien, ¿ve? Vamos a reemplazar. ¿En dónde? ¿En dónde? En el término enésimo. ¿Y quién nos va a ayudar? Los datos, ¿sí? Ahí está. ¿A n quién es? A 10. ¿Quién es A1? 2. ¿Quién es R? 2. ¿Quién es N? 10. O sea, 10 menos 1. ¿De acuerdo? Estos datos que
he realizado. Entonces, ¿qué haces? De aquí en adelante sigues anotando a 10 igual 2 por, y hay que restar. O sea, hay que entender, cada paso tiene su proceso. O sea, de frente no vas a decir 2 por 2, 4 y 4 a la 9, ¿no? Entonces, tener cuidado, hay que respetar, por eso pongo con paréntesis, respetando el orden algorítmico de este procedimiento. Entonces, 10 menos 1 es 9, 2 a la 9 entonces. Entonces yo no voy a decir 2 por 2, 4 y 4 a la 9, no, primero la potencia, ¿sí? Entonces efectúas el resultado, multiplicas por 2, ¿ya? Entonces, o también aplicas, ¿qué cosa? Producto de bases iguales, ¿no? ¿Te acuerdas también? En álgebra, muy importante, ¿sí? Producto de bases iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque acá el exponente es 1, y como se están multiplicando y las bases son iguales, los exponentes se suman, ¿no? Muy bien, 10. O también, como le decía, ¿no? 2 a la 9, ¿cuánto es? Lo multiplica por 2, listo, ¿no? Ambos son pasos correctos. 2 a la 10, 1024. Entonces, como dice, ¿cuántos nuevos amigos se involucrarán en el 10º día? O sea, en el 10º día nada más. ¿Cuántos amigos van a haber en el 10º día? 1024. 1024, no me está hablando, no sabemos en el 9º día cuántos amigos, solamente estamos determinando la cantidad de amigos que hay en el 10º día. Muy bien, estamos contestando a la primera pregunta. Segunda, dice, ¿cuántas personas en total se habrán involucrado hasta el día 7? Miren, ¿cuántas personas en total se habrán involucrado hasta el día 7? Cuando dicen hasta, quiere decir que, caramba, ahora tengo que sumar para saber cuántos hasta el día 7. Entonces, esas frasecitas que yo le estoy, digamos, resaltando, tienen que tenerlo claro ustedes, ¿sí? Entonces acá vamos a involucrar lo que es la otra parte de progresiones geométricas, o sea, lo que es suma de términos. Entonces acá nuevamente traigo los 4 términos que ya lo conocemos, ¿sí? Y voy a extraer los datos. ¿Y cuáles son los datos? A ver, suma de los 7, como ya identifiqué, porque la suma de los 7 me va a determinar el total. Acá hay, ¿cuánto acá hay? A ver, 2 más 4, 6, más 8, 14, 14 más 16, 30, ¿no? ¿No? Ese es cuando dice personas en total hasta, si me dijeran hasta el 4º día. Entonces acá hay 30, ¿no? 16 más 8, 24, 28, 30, ¿no? Hasta el 4º día, ¿no? Pero como me piden hasta el día 7, me pueden pedir hasta el 20º día. Entonces para eso tengo que determinar mediante una fórmula, ¿no? Porque si no vas a estar contando, ¿no? Y luego sumando, entonces el tiempo, ¿no? Hay que ver. Entonces sacamos los datos. La suma, la S7 va a ser mi incógnita. A7, también no sé quién está en el 7º lugar. A1, el primero. N7, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto dice día 7? A7N. La razón ya sabemos, ¿no? Entonces vamos a aplicar suma de términos. Suma de términos. Entonces acá hay dos fórmulas. Ahora, ¿cuál de los dos voy a utilizar? ¿Se acuerdan que le dije en la diapositiva anterior? Entonces, ¿cuál de ellos? Porque a veces hay profesores que trabajan con esta y hay profesores que trabajan con esta de acá. Entonces, todo depende de los datos que tengas. A ver, vamos a ver. Acá A sub n. A ver, vamos a ver con esta primera fórmula. A sub n. ¿Hay A sub n? No hay. ¿Hay R? Sí. ¿Hay A sub 1? Sí. ¿Hay R? Ya lo hemos visto. Entonces voy a la segunda fórmula. A sub 1. ¿Tengo? Sí. ¿Tengo R? También. ¿Tengo N? También. Entonces aplico esta fórmula, ¿sí? Ahí lo vamos a reemplazar. ¿Ve? Ahí lo reemplazamos. Anoto la fórmula para no olvidarse, por la cual estoy reemplazando cada uno de estos elementos, ¿no? A sub 1 es 2, por la razón que también es 2, y la n es 7. Ahí está, ¿ve?
Entonces, ¿cómo avanzo? A ver, acá dice 2 por 2 menos 1, mira, te das con la idea, denominador, 2 menos 1 es 1. O sea, ya no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo división entre 1 siempre te da el numerador. Entonces sigo acá, 2 a la 7 primero, acá la potencia. Acá no vas a decir 7 menos 1, ¿eh? Cuidado, ¿por qué? Porque este es el exponente. Entonces yo tengo que esta potencia obtener su resultado. Le quito 1, ¿no? Entonces 2 a la séptima, 128. Menos 1, recién ahí, 127. Multiplicado, ¿cuánto da? 254. Entonces, si yo sumo los 7 términos, ¿cuánto va a resultar? 254 personas que están involucradas hasta el día 7. ¿Ve? Muy bien, jóvenes, ¿sí? Aquí dejándolo siempre, ¿ve? ¿De acuerdo? Para que sus aprendizajes sean bien significativos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí bien detallado, paso por paso, para que ustedes lo entiendan de una manera también muy práctica y reforzando también. Continuamos. Bien. La pregunta número 3. ¿Cuál es la tendencia de los datos para un número indeterminado de vida? Dice, ¿cuál es la tendencia? Cuando le dicen la tendencia, jóvenes, cuando le dicen eso, ¿a qué se refiere? A una fórmula, a una ley general, a un patrón, a lo cual se determina que cada término, o sea, 2, 4, 8, 16 y así el doble, 32, 64, obedece a un patrón, una ley, una fórmula, la que yo le doy valores y voy obteniendo esas cantidades. Entonces, pero para eso tú tienes que jugar, conocer cómo hacer al 2 de otra forma, cómo hacer al 4, al 8 y al 16, tal que en esa forma cada uno de esos nuevos términos, jóvenes, sea homogéneo o tenga una característica en todos. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Entonces vamos a observar. ¿Sí? A ver, observamos. 2. ¿Cómo puedo hacerlo de otra forma? Y tal que al hacer al 4, al 8 y al 16 tengan la misma forma, el mismo sentido. Por ejemplo, 2, puedo decir 2 a la 1, ¿cierto? 4, 2 al cuadrado. Miren, ya se está presentando una característica, que la base, miren, son iguales. Al 8, 16, este debe ser el 32 y lo que sigue, ¿no? 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la 7. Entonces, este 1, el exponente, el 2, el 3 y el 4, caramba, entonces ese le voy a designar como n, ¿sí? Ya tienen que hacerse familiar con esto, ¿no? Si a n es 1, ¿cuánto será ese término? 2 a la 1, 2. Y si n es 2, ¿cuánto será 2 al cuadrado? 4. Mira, está resultando. ¿Y qué pasa si n es 3? 2 al cubo, 8. ¿Qué pasa si n es 4? 2 a la cuarta, 16. Ya. Entonces, mira, ya encontraste ese patrón o ese dato o fórmula o ley. Entonces, la tendencia será, ¿cuál será? 2 a la n. ¿Sí? 2 a la n. Y lo que le decía, ¿ve? Porque siempre, si tú le das 1, ¿cuánto será? 2, ¿ve? Encontraste la secuencia de números para que este sea una progresión geométrica. ¿Ve? Esa es la tendencia, jóvenes. O sea, ustedes tienen que buscar algo que sea homogéneo o haya una característica muy importante en cada término. Entonces acá la característica es que la base es igual y los exponentes van avanzando de uno en uno, ¿sí? Y esa es la tendencia. Muy bien, jóvenes, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Ya hemos encontrado para n días, ¿no? Para un número indeterminado de días. Bien, respondiendo la pregunta 3. Ahora, para ir comprendiendo mucho mejor el problema, dice acá, ¿de qué trata la situación? Ahí lo dejo, y eso está en la lectura inicial. Ustedes también pueden tener otros conceptos, otras ideas, lo pueden, ¿no?
mejorar también, ¿no? Así es, cada uno tenemos nuestras ideas, eso se respeta. ¿Qué nos pide resolver la situación? También está ahí en esa lectura, en la situación, ¿no?, que empezamos. ¿Cómo se va incrementando el número de personas involucradas cada día? ¿Cómo se va incrementando? Esa es la razón, ¿no? O sea, se está multiplicando, ¿no? Entonces ahí lo dejo, ¿no? Ustedes pueden contestar con otras palabras también, pero el tema central es que va incrementándose por 2, por 2, por 2. ¿Cuántas personas en total se han involucrado en el cuarto día? ¿Cuántas personas? Ahí lo dejo. ¿Cuántos serían? 16, ¿no? Tener cuidado, ¿eh? Acá algunos dirán, voy a sumar 2 más 4, 6, más 8, 14, más 16, 30. No, acá no es suma. Acá dice, leer nuevamente, ¿cuántas personas en total se han involucrado en el cuarto día? Para yo sumar, tiene que decir hasta el cuarto día. ¿Se acuerdan que hemos realizado un ejercicio de suma? Tener cuidado ahí, jóvenes, ¿sí? Tener cuidado, hasta, dice. Acá dice solamente cuántas personas se han involucrado en el cuarto día. En el cuarto. Si me hubieran dicho hasta el cuarto día, sumaba. Pero acá solamente es 16. Acá me detengo y me detengo, jóvenes, y a los profesores de igual manera, ¿no? Solamente hay 16 personas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí lo dejo, jóvenes, ¿sí? Pasamos, diseñamos cómo vamos a realizar nuestros pasos, nuestros procedimientos sobre esta situación. Ahí lo dejo también, ¿ves? Bien didáctico, ¿ves? Ahí les indico, miren, así no está en otros vídeos, ¿sí? Mira, acá les dejo todo paso por paso, ¿ves? De esta manera. Y si tú tienes otro diseño, ¿cómo lo vas a realizar? También todo es válido, pero hay que mejorarlo siempre, ¿no? O sea, lo que yo te dejo acá, mejóralo, ¿sí? Mejóralo. Ahí está, ahí lo dejo, el diseño, paso por paso, quién es el término enésimo, quién es la suma de términos, cómo se simboliza y su símbolo, cómo es el producto de términos. Muy bien, jóvenes, seguimos avanzando este tema. Ahora acá vamos a ejecutar nuestra estrategia o plan. Completa, dice la tabla, y responde la pregunta 1. Vamos a ver qué es la pregunta 1. En la tabla 1 dice personas que se involucran día a día. Personas que se van involucrando y expresanlo mediante potencia. Entonces acá van a ir ¿quiénes? ¿Quiénes van a ir acá? Lo que ya conocemos, ¿no? ¿Qué conocemos? Personas que se van involucrando. Entonces, primer día, 2, segundo, 4, tercero, 8, cuarto, 16, quinto, 32. N, no se sabe, pero ya sabemos cómo se está incrementando, ¿no? Entonces, de esa manera, a N, puntos suspensivos. Porque N no se sabe, puede ser el 20º día, el 30º día, o no sé, 360 días, no lo sé. Entonces, eso lo vamos a determinar mediante una potencia, también se puede determinar. Entonces, expresa mediante potencia, ya lo hemos visto, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿Cómo encontramos ese patrón o esa ley, ¿sí? O esa fórmula, ¿se acuerdan? 2, ahí está 4, ahí está 8, ahí está 16, miren, entonces tengo que ir buscando ese patrón. ¿Y cuál era el patrón que habíamos dicho? 2 a la n, ¿ve? Ya lo expresé mediante potencia, ¿ve? Entonces a la n, para n días, sería 2 a la n, ¿ve? Muy bien, entonces me piden responder a una pregunta. Acá está la pregunta y ahí lo estoy respondiendo, ¿ve? Entonces el término enésimo será 2 a la n, ¿de acuerdo? Ahí está, jóvenes, ahí lo dejo, muy didáctico, para que ustedes lo entiendan. Pasamos a la tabla 2 y pregunta 2. Entonces, en esta tabla 2 nos dicen el total de personas involucradas, las sumas. Caramba, la suma. Entonces, quiere decir que hay que ir sumando, ¿no? El primer término con el segundo término, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí lo dejo, mira, aquí está, para tenerlo presente, pues, para ver cómo resulta,
Si no, yo voy ubicando y no van a saber ustedes de dónde lo estoy extrayendo. Entonces acá tenemos los 4 términos del gráfico, ¿no? De la situación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí están, de 2 personas, 4 personas el segundo día, 8 personas y el doble así el cuarto día. Entonces quiere decir, en esta tabla 2, yo tengo que sumar 2 más 4, ¿no? Igual 6 más 8, ¿no? Y así. Entonces tengo que ir encontrando y anotando las cantidades. Primer día, ¿cuánto había? 2, ahí está, 2. Segundo día, ¿cuántas personas había? 4 más. Tercer día, ¿cuántas personas más? 8. Y el cuarto día, 30. Y el quinto día, 62, ¿no? Porque el quinto día sería, ¿cuánto? Porque el doble 16 sería 32, ¿no? Ahí está, sumé 30 más 32, 62. Y n días, no se sabe, ¿no? Pero sí lo podemos determinar, ¿no? Mediante la fórmula de el enésimo término, ¿de acuerdo? O la suma de términos, ¿no? Para ir encontrando el siguiente y ir aplicando esa suma, ¿no? Ahí como jugando, ¿eh? Como jugando, vamos, o si no te piden más días, ya por la fórmula, ¿no? De la suma de términos, que ya lo hemos visto. Ahora dice que hay que expresar mediante potencia. Entonces ahora, ¿cómo hago? 2 a la 1, y acá es 6, a ver, tienes que ir buscando. Entonces acá, ¿qué hemos dicho? 2 al cuadrado, 4, le quito 2, 2. Entonces tienes que buscar, ¿no? 2 al cuadrado, tienes que ir jugando. A ver, 2 a la 1, 2 a la 1, 2 a la 1, 2. Este el 2. No. 2 a la 0, 2 a la 0, 1. Y 1 más 1. Entonces yo pondría acá 2 a la 0 más 1. ¿No? 2 a la 0 más 1. Entonces, ojo, mira el más 1. Entonces ese más 1 tiene que repetirse para todos. Porque ya les dije, tiene que haber una característica común. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Acá yo he anotado menos 2, ¿no? Otro posible puede haber sido 2 a la 0 más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque acá ya hay 6, no es igual que el anterior. Entonces, ¿por qué? Porque nos están diciendo a expresar mediante potencia. Acá tienes que jugar potencia o restar o suma. Yo estoy aplicando con restar 2. A ver, ¿quién será el siguiente? Miren, el 6. 2 al cubo menos 2. Miren la característica. Estoy quitando 2 ya. En ambos se está repitiendo esa característica y la base también está repitiendo, eso es lo mismo. 14. Ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahí está. Entonces, mire, ya tengo lo que es común en la base y cuánto voy a restar. ¿Sí? ¿Cuánto voy a restar? ¿De acuerdo? Entonces, así, de esa forma. Ahora, el exponente tiene que ser n. Entonces, ahí yo, mire, el exponente está empezando de 2. O sea, quiere decir que al primer día le tengo que agregar 1. Al segundo día le agrego 1 más. Miren, al tercer día le agrego 1 más. 4. Al cuarto día le agrego 1, será 5. Caramba, sí. ¿Cuál sería nuestro patrón o nuestra ley para esta tabla? 2 a la n más 1. Y esa potencia le tengo que restar 2. Muy bien. Entonces ahora sí podemos responder a la pregunta número 2. Porque me está preguntando cuál es la ley, ese patrón para determinar todos estos datos, ¿no? O sea, con esto de acá, jóvenes, tú vas a encontrar el 2, el 6, 14, el 30 y el 62. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera estamos avanzando, estamos comprendiendo y estamos ya resolviendo nuestra situación, ¿no? De esta forma remota a través de este video. Muy bien, pasamos a la siguiente. Tercera pregunta, ya nos piden que la aplicación sea con GeoGebra. Que debo ingresar, ¿no?
en GeoGebra, cuando abro en la ventanita, para ingresar los datos o las funciones, por ejemplo acá, dice que hay que ingresar f sub n igual 2 a la n o escribe y igual 2 a la x. Entonces acá, para ingresar esta v invertida, tú presionas las dos teclas a la vez y luego sueltas y te va a resultar esta v invertida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en álgebra, ya su profesor le va a detallar, o si no, usted tiene ese programita, ingrese y va a saber qué es lo que va a resultar. O sea, presiona, ingresas así, digitas y igual, luego el 2, y luego para hacer esta v, ingresas estos en el teclado. En el teclado está ALT más 94. Presionas las dos teclas a la vez, primero ALT, no lo sueltas, luego 94, las dos teclas, ¿sí? Y lo sueltas. ¿Y qué te va a resultar? Ese símbolo. Y luego ingresas con el teclado la X. Presionas Enter y te va a salir, ¿qué cosa? Este gráfico. ¿Ves? Te va a resultar este gráfico. Y esa es la función, la que ingresaba. Acá está, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vas a encontrar puntos. Ahí está. Yo he señalado así, el punto A, el punto B, el C y el D. Y esos son de los datos, ¿no? El 1 viene a ser el primer día. ¿Cuánto resultó? 2 personas. El segundo día, 4 personas. Tercer día, 8 personas. Cuarto día, 16 personas. ¿Sí, joven? Ahí está bien indicadito, ¿no? ¿Se han dado la cuenta en la tabla al comienzo de estas diapositivas? ¿Se acuerdan el gráfico? Ahí vean, ahí está. Entonces, pero lo que nos han mencionado el PDF, la gráfica tiene esta forma, ¿sí? Así está expresado cuando tú ingresas 2 a la X. Pero a nosotros nos hablan de primer día, segundo día, tercer día, ¿no? ¿Cuántas personas? Cuarto día. Entonces, si es primer día, entonces 0 días, nada, ¿no? O sea, 0, 0, ¿no? O, ¿no? En ese caso, ¿no? O sea, siempre hay que partir de acá también. 0, 0, ¿no? Primer día no ha habido personas, ¿no? Todo empezó del primer día, ¿no? 0, 0, ¿no? Entonces, esta es la gráfica, ¿no? Entonces los puntos deberían haber sido así, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo estamos diciendo? Porque tenemos que elegir cuál de estas gráficas, porque nos están diciendo cuál de estas gráficas representa la tendencia de los datos trabajados. Y acá vemos, ¿no? Acá dice 2, el segundo día 4, pero en el segundo día no había 4. Y el primer día habían 2, ¿no? Y acá no lo indica. El tercer día, ¿cuánto había? 8. Cuarto día, 16. Quinto día, 32. Pero acá falta el primer día. Entonces vamos a la gráfica 2. Acá está, primer día 2, segundo día 4. ¿Ve? El quinto día, y este es lo que habíamos indicado. Esta es la gráfica adecuada, ¿sí? De estas dos, la más adecuada es esta. Y ahí le estamos explicando. Muy bien, ¿sí? Pasamos a la pregunta número 5. Aquí nos dicen que Inés, ¿qué pasa si la situación planteada Inés en el primer día hubiera iniciado sola su plan? Sola. Y luego en el segundo día hubiera involucrado a 2 amigos. En el tercer día, cada uno de estos amigos, ¿no? Involucran a otros 2 más. Y así sucesivamente. ¿Cómo completaríamos la tabla 1 y 2? ¿Cómo se va a completar? Muy bien. Entonces, tenemos las dos tablas. Nos están diciendo que Inés empieza, convoca a 2, ¿no? El tercer día, el doble. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces ahí lo estoy dejando, ¿sí? De una manera bien didáctica para que ustedes lo entiendan, porque eso ya lo hemos ¿qué cosa? Visto, ¿no? Y ahí está. Entonces, buscar la característica común en las potencias.
para formar ¿qué cosa? Mi patrón, mi ley, ¿no? ¿Sí? O el término. En este caso viene a ser el término enésimo, porque es a sub n. O sea, con esta fórmula o con esta característica común voy a determinar el 1, el 2, como ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, para que sea 1, 2 a la 0. Para que sea 2, 2 a la 1. 4, 2 al cuadrado, 8, ahí está. Ahora empezó de 0. ¿Se dan cuenta? Miren, en las diapositivas anteriores era 1. ¿Ve? Ahora es 0. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó es 0? O sea, el primer día le quito 1, 0. Al segundo día le quito 1, 1. Al tercer día le quito 1, 2. Al cuarto día le quito 1. Ah, ya, entonces el exponente será n menos 1. ¿No? ¿Por qué? Ya hemos dicho, ¿no? Siempre el exponente va a estar la n, ¿no? En estos casos, que es de esta situación. Entonces le quito n, 1, entonces va a ser 0, 1 y así, sucesivamente. Entonces este es el término enésimo. Y con esta ley yo puedo determinar el primer día, ¿no? Y con esta ley, el segundo, esta ley, tercera y así. ¿Cómo pasa ahora con las sumas? Porque tiene que tener relación con esto. Anoto el 1, sumo con el segundo, ¿no? Sumo con el tercero y así sucesivamente. Entonces ahora acá también me pide expresar como potencia. Entonces acá nuevamente, pero ya tengo la idea que está presente el 2. Entonces tengo que jugar como potencia, con suma, con resta y de esa manera. Y acá lo estoy expresando. Entonces acá la base es 2 y quito 1. Aquí voy a ver en el siguiente, ¿no? Como es 3. Ya, mira, ahí está, ¿ve? Miren, ahí lo dejo, ¿ve? Ahí está, muy bien. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5. El primer día es 1, segundo día 2, el exponente, ¿no? Tercer día, entonces ya vas a encontrar ese patrón o ley, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de suma, o sea, vas a encontrar la suma de n términos. ¿Cómo va a ser su fórmula o esa característica común para determinar cada término? Y ahí está, ¿ve? Y puedo hallar la suma, con esta fórmula puedo hallar la suma hasta el quinto día, puedo hallar la suma hasta el 20º día, de acuerdo a lo que el profesor me pregunte, ¿no? ¿Ve? ¿Cómo hemos encontrado ese patrón o esa característica común, en este caso de la suma de términos, de la n sumando? Muy bien, jóvenes, aquí compartiendo con ustedes de esta forma muy significativa para ustedes. Estamos ya llegando a la parte final. Dice, ¿qué parte del desarrollo del problema considera más difícil? Bueno, no. ¿Por qué? Porque he tenido un asesoramiento muy didáctico de dicho video que les estoy dejando, y a ustedes también igual, lo ven, lo visualizan, entonces no va a haber ningún momento difícil, ¿no? Siempre estar informado. Y ahí lo dejo. ¿De qué otra manera podríamos haber dado solución a la situación planteada? También ahí lo dejo. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. De esta manera, como hemos logrado comprender nuestra competencia de resuelve el problema de forma, movimiento y localización, ahí estamos dejando cada uno de estos criterios, ¿no? Que hemos comprendido y hemos logrado satisfactoriamente cada paso que hemos ido dando en esta actividad. Muy bien, de esta experiencia de aprendizaje integrada número 9, ¿sí? De 5 semanas. Gracias de parte mía a todos ustedes, y si te ha agradado, ¿no?, este vídeo muy didáctico, muy característico que vengo realizando para ustedes, ¿sí?, jóvenes, a la promoción, y dan un inmenso like o un me gusta, y también puedan compartir a otras personas. Yo lo que hago es compartir de una manera como lo vengo realizando, compartir nuevas formas de presentar para que ustedes logren estos aprendizajes, ¿sí? De una manera muy didáctica lo dejo esta forma de presentar mi vídeo. Muy bien, jóvenes,
estoy ya por terminar este momento y les dejo ahí, ¿no? Dame un me gusta o compartan con sus familiares, amigos y todos, ¿sí? Para que los aprendizajes sean reforzados siempre, ¿sí? Muy bien, gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo, ¿sí? Próximo vídeo para ustedes nuevamente a la promoción. Gracias, nos vemos.